Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este encuentro virtual que se llama Centros de Documentación de Artes Escénicas en tiempos de pandemia, organizado por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, a cuya sede virtual que hoy inauguramos le damos a todos la bienvenida. En esta charla buscamos reflexionar sobre cómo los diferentes archivos y bibliotecas dedicados a las artes escénicas hemos intentado seguir continuando con nuestro trabajo en este peculiar tiempo de pandemia, cuáles son las soluciones digitales que hemos encontrado para seguir trabajando. Será la primera de un ciclo de charlas que nos proponemos organizar en forma mensual para seguir reflexionando sobre cómo diferentes aspectos de las tareas vinculadas a los estudios de teatro, como la investigación teatral o la docencia teatral, se han visto afectadas o modificadas en estos peculiares tiempos de aislamiento. Esta es la primera charla que organizamos, así que esperamos no tener dificultades técnicas. Ya pedimos disculpas si cometemos alguna desprolijidad y agradecemos muchísimo desde ya a Jorge Conde, que está realizando las tareas de operador técnico. La modalidad de la charla la vamos a organizar de la siguiente manera. Primero van a exponer los 4 expositores y en ese momento les pedimos que todos tengan los micrófonos silenciados y luego se va a abrir el diálogo donde la moderadora, que va a ser la investigadora Lía Noguera, va a ir retomando todas las preguntas que los participantes pueden ir haciendo en el chat. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta primera mesa, que es sobre centros de documentación de artes escénicas en tiempos de pandemia. Y en primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Ezequiel Lozano. Él es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador adjunto del CONICET y jefe de trabajos prácticos de la materia Análisis y Crítica del Hecho Teatral, en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En el 2015 publicó su libro Sexualidades disidentes en el teatro, Buenos Aires, años 60. Es secretario de Telón de Fondo, revista de teoría y crítica teatral. También es director y actor teatral. El título de la exposición que nos va a brindar en el día de la fecha se titula Interrogantes sobre la difusión de archivos teatrales en pandemia. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se ve ahí? ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, voy a leer un trabajo, compartirles un trabajo un poco que surgió de toda esta situación sanitaria compleja de la pandemia y de que, bueno, a todos nos viene generando muchas emociones y perplejidades, y también a la práctica, al quehacer teatral y a su trabajo tanto de investigación como de archivo. Y esto un poco estos interrogantes surgieron de una convocatoria de un coloquio llamado Catástrofe y Paradoja, Escenas de la Pandemia, que fue la primera acción de una nueva red, de una nueva red de estudios de artes escénicas latinoamericanas, REAL, la cual tuvo esa primera acción y tiene como objetivo justamente la conexión, el intercambio y la colaboración entre investigadores e investigadoras de artes escénicas que estén trabajando desde un pensamiento latinoamericano y que potencien la construcción de conocimiento desde el territorio. Allí nos encontramos con Laura Mogliani, quien generosamente me invitó acá a Lineta a compartir esta reflexión y que hoy traigo para compartirles a todas y todos. También un poco forma parte de una serie de ideas que yo integro el grupo de Teatro, Política y Sociedad de América Latina, que funciona en el Instituto Gino Germani, con el cual venimos trabajando en la construcción de un fondo documental de teatro y política en América Latina, que viene dando sus primeros pasos, y entonces estamos como pensando en estas cuestiones, y también un poco en particular en la experiencia docente del primer cuatrimestre, que a muchas y muchos de
quienes están escuchando seguramente les pasó, que al trabajar con el teatro, con la asistencia, puestas en escena, durante la cursada para alumnas y alumnas que estamos pensando sobre ese objeto de estudio, el encontrarnos en esta situación en la universidad también requirió adaptar las herramientas para poder pensar en esos registros, en cómo pensar esos registros documentales y su relación con el teatro. Entonces voy a comenzar con la lectura a partir de este marco. Queremos hacer foco aquí puntualmente sobre una variedad de acciones archivísticas que mostraron tanto sus potencialidades como la persistencia de su precariedad. Toda lista es incompleta, y aún así, a sabiendas de lo provisorio de la cartografía que acá voy a proponer, queremos dar cuenta de un fenómeno extendido. Queremos dar cuenta de un fenómeno extendido a escala global, la distribución del registro audiovisual de experiencias teatrales. Resulta capital reflexionar sobre su vínculo con el acervo de los estudios teatrales, puesto que se trata de poder pensar estas piezas documentales como un trabajo insistente y creativo sobre activo, en los términos de Nelly Richard, como un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos para que detallen una y otra vez sus compresiones. Proponemos un recorrido de casos para dejar abiertas como conclusión algunas preguntas. Decía, durante las primeras semanas de cuarentena se experimentó un boom de archivos personales abiertos puestos a disposición en la red, obras de temporadas pasadas, trabajos de actuación en cine, creación de canales de YouTube, tanto de salas como de grupos teatrales independientes, monólogos desde el confinamiento individual, arengas teatrales para quedarse en casa, etc. Todo esto en un principio por la mera voluntad de compartir ese material en un ámbito propicio de expectación virtual a demanda. Un ejemplo de la provincia de Buenos Aires es el que menciona en un artículo reciente la investigadora Vicky Fuentes, la Teatroteca Virtual Tandil, que se ofrecía vía Facebook, y la misma reunía textos dramáticos de autores locales y el registro audiovisual de obras teatrales. Avanzadas las semanas, viendo lejano el horizonte de una vuelta a los teatros, la necesidad laboral comenzó a ver en los registros una posibilidad económica, ofreciendo ese contenido a demanda. A esto lo benefició el hecho de que esos registros existiesen y que además hubiese el tiempo necesario para revisarlo, ordenarlo, digitalizarlo y disponerlo para su visualización online. También surgieron experiencias producidas específicamente en ese marco, proponiendo formas de recepción adaptadas a aplicaciones y dispositivos. Se crearon materiales que tematizaron cuestiones de las sensaciones de esos días extraordinarios, tanto de manera autogestiva como profesional. El sitio web Alternativa Teatral y el espacio Timbre 4 primeriaron en la idea de lo que llamaron gorra virtual, una categoría de precios en escala que permite acceder al mismo registro, una puesta en escena acaecida en ese espacio, a disposición en la web durante un breve lapso de algunos días, o bien una nueva producción pensada para el formato actual sin convivio. Entendiendo por ella un aporte voluntario de quien accede al registro dividido 50% y 50% de la recaudación para sala y creadores. La plataforma adaptó sus parámetros de programación interna para poder dar pie a esta opción en su rol ya conocido como tiquetera, uno de los tantos roles, ¿no? Fortuitamente, esta reestructuración en pandemia coincidió con que el día 11 de julio el proyecto de Alternativa Teatral cumplía 20 años, motivo por el cual hacía tiempo que venía preparando un cambio. Javier Acuña, actor y creador de Alternativa, dio varias entrevistas donde explicó la acción performático virtual que realizaron en las redes el día 12 de julio, donde una placa negra anunciaba el fin de un ciclo diciendo adiós a Alternativa Teatral. Al día siguiente se lanzó la nueva imagen de Alternativa, que es la que ven al lado de la placa negra, con el hashtag Comunidad en Escena, y un video que historizaba el recorrido de la plataforma. Esta acción performática tuvo una inaudita repercusión en la comunidad artística, ya que durante 2 décadas de manera independiente, esa plataforma ocupó un rol central en la vida teatral porteña en particular. Entre sus muchas aristas, devenir en el archivo de muchísimas obras, que es la arista que nos interesa subrayar hoy acá.
porque quedó de manifiesto en la tristeza y la bronca de numerosos comentarios que recibió la placa negra el valor de ese archivo para la comunidad. A la par quedó también evidenciada la precariedad de su sostén, que depende también de búsquedas de financiamiento o apoyos institucionales, tanto como las salas o los grupos de teatros, o muchas veces los propios archivos y bibliotecas. En los centros artísticos oficiales de todo el mundo, la pausa de las actividades presenciales disparó una vertiginosa tarea de trabajo sobre el propio archivo, que todas ellas disponen, pero que no siempre ofrecen o ofrecían de manera abierta y pública. Ejemplo de esto, por señalar solo algunos, el Festival Santiago 1000 en Chile, el Teatro Solís en Uruguay, por ejemplo, abultan la lista de muchas instituciones que propusieron alguna manera de acceso tanto a registros de puestas en escena, como a entrevistas y materiales audiovisuales paralelos a su programación actual o pretérita. La dosificación del acceso y la gradación de esa acción de compartir fueron características reiteradas. 3 de las más importantes instituciones teatrales oficiales de Argentina hicieron lo propio con decisiones cercanas, pero diferentes. Por un lado, el Complejo Teatral de Buenos Aires comenzó con una reposición online de sus puestas en escena recientes, para venir luego en una relectura de su archivo histórico, uniendo esa acción al festejo de los 60 años de vida del Teatro San Martín. La institución cuenta con una larga y sostenida tarea de creación y resguardo de fondos documentales institucionales a través de su Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires, así como un área de producción audiovisual. Se propuso una revisión de ese archivo histórico, seleccionando puestas emblemáticas por la influencia de público o por los nombres de las figuras protagónicas, principalmente, hay que decirlo, varones: Alfredo Alcón, Alejandro Pilleta, Juan Carlos Gené, Alberto Segado, Joaquín Furriel. Cierto es también que se programó una puesta reciente con un elenco integrado en su mayoría por personas trans, y otra puesta dirigida por Vivi Telas con un elenco completo de mujeres. Pero esto sucedió después. La primera pregunta: ¿qué criterios deciden la curaduría de distribución de un archivo? Sumado a esto, no es menor que la plataforma de YouTube del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de quien depende el teatro, difundida con el título Cultura en Casa, mezcla tanto expresiones artísticas de la ciudad como comunicados de conferencia de prensa del jefe de gobierno de la ciudad o recomendaciones sanitarias sobre la pandemia, mixturando acceso a la cultura con propaganda política e informes sanitarios. Paso a otro ejemplo. En el Teatro Real, teatro público de la provincia de Córdoba, se intensificó el trabajo de comunicaciones, se compartieron diversos monólogos de los cuerpos estables del teatro, la comedia cordobesa, comedia infanto-juvenil, el teatro estable Títeres. Este último generó materiales de tutoriales de cómo construir personajes con materiales reciclables y ponerlos a accionar, a contar historias, con intervenciones difundidas por plataformas como TikTok. Había una intención también de llegar a públicos juveniles. Una de sus actividades centrales fue la que está en imagen, que es la difusión en redes del registro hecho en el año 2012 del radioteatro de la comedia cordobesa, basado en una concepción tradicional de grandes obras, de grandes autores, entre ellos Ibsen, Molière, Samuel Eichel, Federico García Lorca, Alberto Macaresa, Armando Discépolo, Fernando de Rojas, Ricardo Alá, Julio Mauricio, Carlos Gorostiza, ninguna mujer. El caso del Teatro Nacional Cervantes es frondoso en esta línea de lectura. En principio también puso a disposición online la posibilidad de visualizar registros de puestas en escena de sus últimas temporadas, junto a entrevistas y conversatorios generados durante el periodo de aislamiento preventivo. 2 formatos generados, uno llamado Detrás de Escena y otro Conversaciones, se suman semana a semana acompañando los estrenos online, y van engrosando el archivo virtual en su propia plataforma de YouTube. Los registros de las puestas en escena se programan solo durante unos pocos días y luego dejan de estar visibles. Todas estas acciones articulan a muchas personas trabajadoras de múltiples áreas dentro de esta institución, las cuales venían consolidándose como es el área de gestión de públicos, el área audiovisual, el área artística y muchas más. A su vez, esos registros de puestas en escena que no quedan online para el público en general, junto a materiales pedagógicos, sí se ofrecen a escuelas para ser trabajados como materiales en clases de diferentes disciplinas.
de educación formal, quiero decir. Otro programa que consolida un camino de años es el de la formación de jóvenes periodistas que propusieron durante esta etapa necesariamente virtual entrevistas en formato de podcast y gráfico al personal del propio teatro, empezando por la nueva dirección del mismo. Y a su vez se prevé un futuro a mediano plazo con una transición a la vuelta a las salas. Para esto se realizó, es conocida la noticia, el concurso de dramaturgia Nuestro Teatro, impulsado por la institución para la escritura de obras breves en Argentina y generar contenidos nuevos para ser representados y filmados en las instalaciones del teatro por equipos artísticos profesionales. Son notorias dos cuestiones del recorrido por el Teatro Nacional Cervantes. Que todo lo dicho sucede durante el comienzo de una nueva gestión al frente del teatro, que se diferencia en muchas cuestiones de la saliente, pero que lejos de renegar de lo realizado, difunde y valoriza todo ese acervo cultural. En segunda instancia, algo llamativo es un acuse de recibo de una demanda más que lógica recibida desde el campo teatral, una carta impulsada por la agrupación Teatro Casero de la comarca andina y firmada por trabajadores de la cultura teatral de nuestro país, reclamando una mirada federal más inclusiva, o una mirada, perdón, más federal e inclusiva, ya que a mediados de junio contabilizaba en la plataforma Cervantes Online esa demanda, cito, 19 obras estrenadas con artistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solo una con artistas de las provincias, en este único caso con una obra de Córdoba. Por única vez los artistas cobraron un cachet de 15.000 pesos y se repetía el mismo número de obras, de esa diferencia entre obras de la Ciudad de Buenos Aires y una del resto del país. Y esta carta pedía que se reconsiderasen las bases del concurso Nuestro Teatro, del que hablé antes, para contemplar la posibilidad de que las obras seleccionadas no realicen su registro audiovisual exclusivamente en las instalaciones del Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires. La solicitud era justa, no solo en virtud del federalismo que declara el Teatro Nacional, sino que además esos registros existen y existían en la institución al momento de ese reclamo, que viene concretando, porque el teatro, como sabemos, viene concretando hace años el programa el Teatro Nacional Cervantes produce en el país, y hubo una respuesta positiva de las autoridades, o por lo menos una escucha primera, y hubo un cambio en la programación incluso de la plataforma de Cervantes Online. Los archivos teatrales en nuestros territorios presentan varias dificultades históricas ya conocidas, pero también poseen numerosas virtudes, centradas principalmente en la labor abnegada de muchas personas que le dedicaron sus vidas a conservarlos, catalogarlos, acrecentarlos, ponerlos a disposición, etc. Tal es el caso del INET, que hoy nos reúne aquí, y su actual difusión en plataformas y redes digitales de materiales en diferentes soportes que gracias pueden ser compartidos y puestos a disposición de una mayor cantidad de público interesada. El nexo con los recursos tecnológicos, tanto audiovisuales como de múltiples órdenes, ha permitido la creación de materiales nuevos donde la alianza con la investigación teatral resulta central para la elaboración de hipótesis que permitan construir conocimientos relevantes para el campo. Así como no se puede preservar todo ni archivar todo, tampoco se puede digitalizar todo, la preservación, la construcción, la digitalización de los materiales que constituyen nuestro acervo cultural comunitario requieren que quienes toman cada una de esas decisiones las acompañen de una perspectiva y una argumentación de su labor. Si bien es una obviedad ya a esta altura, vale la pena recordar que formular hipótesis de investigación sobre el archivo es lo esperable, lo deseable. Y como toda hipótesis, debe poder dar respuestas a una batería de preguntas que problematicen las decisiones que se tomen. Para concluir, quisiéramos abrir una pequeña serie de preguntas, guiadas nuevamente por la perspectiva de Nelly Richard, quien nos recuerda, cito, la crítica contemporánea puede y debe seguir avanzando en la tarea de desmentir la pureza falsamente desinteresada del canon que levantaba trascendentalmente la modernidad como medida universal de evaluación de las obras, para señalar los intereses políticos e ideológicos culturales que configuran los pactos ocultos entre sistemas de valoración, comunidades interpretativas, enmarques disciplinares institucionales, redes de circulación e inscripción,
y dinámicas de mercado que influencian la percepción y recepción de lo artístico. Fin de cita. Celebramos la apertura y la distribución de los archivos, pero también creemos necesarias las acciones que la propia comunidad teatral realiza para con estos. ¿Cuántas preguntas podemos hacerle a un archivo? ¿Qué cánones ocultos guían los sistemas de valoración de nuestros archivos teatrales en Argentina y en Latinoamérica? ¿Son satisfactorios los enmarques institucionales actuales de los archivos? ¿Qué podemos aportar cada quien desde nuestro espacio en este sentido? Responder a la urgencia puede ser un criterio que decía la curaduría de distribución de un archivo, y cuando es así, ¿qué cánones reproduce esa necesidad imperiosa? Nos queda como esperanza la promesa de creación de un archivo mutante que revea constantemente sus criterios de valoración y distribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Entonces vamos a continuar con Cecilia Perea. Ella es licenciada en teatro, doctora en artes con orientación en teatro por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y doctora en técnicas de investigación en historia del arte y musicología por la Universidad de Zaragoza, España. Es docente de teatro en el Instituto Superior de Arte de Estéticas Contemporáneas en la Universidad Nacional de la Patagonia y de dirección de actores en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Santa Cruz. Como investigadora independiente, dirige el Centro Patagónico de Documentación Teatral, dedicada al estudio y la difusión del teatro y la performance en la Patagonia. Ha publicado los libros La imagen del teatro como pathos formel en el proceso de creación actoral y performance y espacio público. Su trabajo que nos va a compartir en el día de hoy se titula Del archivo virtual a las cajas de conocimiento, heterogeneidades y discontinuidades. ¿Está silenciada Cecilia? Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias a Laura Ogliani y a Linet por invitarnos a participar de este encuentro y por tenernos en cuenta siempre. Nosotros somos un centro de documentación muy pequeño ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en la Patagonia Austral, para los que no son de aquí. El Centro Patagónico de Documentación Teatral es un espacio independiente, no está vinculado a ninguna institución, no tiene ningún tipo de fondos, y básicamente lo componemos dos personas, Nicolás Ruech, que es mi socio, que está en Córdoba, y que es quien se encarga de toda la parte de diseño, y como investigadora fija, estoy a cargo de este proyecto, que, bueno, voy a contar un poco qué es el centro, cómo nace y de qué se trata, porque tiene la característica de ser un archivo virtual que espera seguir siendo virtual, pero como decía en el título, nosotros vamos recibiendo materiales, nos van entregando materiales que son muy valiosos y muy interesantes para la investigación, porque no hay otros archivos, básicamente, donde dejarlos, ¿no? Donde pensar cómo trabajar con estos materiales. Nosotros, nuestra primera intención siempre es revisar estas cajas de conocimiento, escanear, poner poder publicar, ¿no? Poner en línea estos materiales junto con las investigaciones, pero cpdt.net lo que es básicamente es un archivo virtual al que se tiene libre acceso a través de las obras, y a través de las obras se puede ingresar en los grupos y en las historias. Uno de los temas que me interesaba poner en consideración es la fragilidad de los materiales, ¿no? Porque esto es algo que a mí como investigadora del teatro me ha pasado, qué tipo de materiales nos vamos a encontrar y de qué hablan los materiales en esta zona, ¿no? No sé si
tengo un problema para compartir con las imágenes, pero voy a relatar algunas cuestiones y necesito hacerlo, ¿sí? Cecilia, voy compartiendo las imágenes, ¿querés? Sí, por favor, simplemente para que vean a lo que me refiero con esta idea de la fragilidad de materiales con los que nos vamos encontrando. Yo les cuento rápidamente qué es y detallo algunas cuestiones más. Muy bien. Gracias. Como decía, el CPDT está directamente vinculado con mi propia trayectoria, no como investigadora, y está muy marcado por mis propios intereses, búsquedas y recorridos. Como espacio independiente, no vinculado a ninguna institución, una de las estrategias que buscamos es generar otro tipo de acciones que nos permitan avanzar en la investigación. Nosotros tenemos un territorio muy extenso porque pretendemos ser un centro de documentación de toda la Patagonia, entonces recorrer la Patagonia para poder consultar distintos archivos o acercarnos a los grupos necesita de diferentes estrategias. Una de las cuestiones que hacemos es generar otras acciones como fueron los encuentros de dramaturgos directores de Patagonia, que nos permiten realizar entrevistas y poner en contacto a hacedores de distintos lugares, y también, sobre todo en lo que tiene que ver con la Patagonia Austral, en el trabajo, yo generalmente acepto esta cuestión de poder estar como jurado en distintos festivales que me permite acercarme a los grupos. Bueno, lo que ustedes van a ver aquí son distintos tipos de materiales que son los que nos acercan, los que llegan a este centro, que tiene que ver con libros, con revistas, con libretos, con entrevistas, con telegramas, con carteles, con programas, ¿no? Generalmente, para poder financiar las acciones que realizamos desde el CPDT, lo que hacemos es generar convenios y realizar actividades junto con el Instituto Nacional del Teatro, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la de la Patagonia Austral en Santa Cruz, con el Instituto Superior de Arte de Comodoro Rivadavia o con la Escuela de Artes de la Cordillera. Como decía, este trabajo está muy atravesado por mi propia experiencia de investigación, y aquí tengo que nombrar a dos personas que son claves para poder entender cómo se piensa el CPDT. Uno es indudablemente el doctor Osvaldo Pelletieri, que yo me formé, digamos, formando parte del equipo de trabajo del GTEA, de la historia del teatro argentino en las provincias, y la otra investigadora que para mí es central para darle fundamento a todo el trabajo es Beatriz Seibel, porque yo aprendí con ella el valor de estos materiales y lo que tenía que ver con los teatros trashumantes, los elencos itinerantes, el circo, los teatros vocacionales, estos teatros que pueden parecer más débiles, ¿no? O que pueden no parecer tan centrales a la hora de escribir la historia o de pensar la historia del teatro argentino. ¿Qué pasaba con estos trabajos? Ahí se mostraba recién imágenes de algo que atraviesa totalmente, y si se puede ir un poquito más atrás. Ahí, por ejemplo, esa imagen, la que se mostraba recién, o esta en alta mar, es un trabajo final de un estudiante del profesorado de teatro del año pasado. Como ustedes saben, nosotros en Chubut estamos viviendo desde hace ya varios años una crisis muy importante, que tiene en el atraso salarial como un emergente, pero fíjense cómo en el teatro de todos estos años, cómo reaparece todo el tiempo este tema de los contextos en los que estamos atravesados. En este caso, en alta mar, la escenografía son los bancos de escuela. Y en el programa anterior, si podemos volver una imagen, esto también, acá, esto es la debilidad de los materiales de los que yo hablo. Lo que nosotros podemos ver es un programa que está hecho en forma de fotocopia de una apuesta de postales argentinas por el grupo Picaporte de Esquel,
pero donde hay una referencia directa a la megaminería, ¿no? Ustedes saben que en Esquel es muy fuerte todo el movimiento de no a la mina. Entonces, todas estas realidades encuentran en el teatro, y nosotros los documentamos y tratamos de generar espacios para poder difundirlos, este cruce entre la realidad, entre lo que está pasando en la provincia, lo que pasa en la región, y cómo el teatro se vuelve un espacio para poder multiplicarlo. Incluso en estos tiempos, en que, como se decía recién, aparecen otro tipo de vínculos, ¿no? de grabaciones, de streaming, de pequeños videos que circulan, cómo está presente todo el tiempo esta realidad que nos atraviesa. ¿Podemos seguir con las imágenes? No, vamos avanzando. La base de la documentación del CPDT son esas investigaciones como decía antes, del GTA. Cuando yo avanzo con estos proyectos y empiezo a recorrer la Patagonia, me encuentro que voy acumulando una serie de documentos que de alguna manera me empiezo a dar cuenta que puedo compartir con otros investigadores, siempre y cuando se pudiera reconocer el valor de estos materiales. Queda este proyecto parado un tiempo, yo me voy a España, y en España encuentro algo que para mí es fundamental, y es que se guarda todo. Acá voy a entrar un poco en polémica con lo que se decía anteriormente. Las cajas de conocimiento que preservan absolutamente todos los materiales. Yo me encontré con eso, que la misma debilidad de los materiales que yo tenía estaban resguardados en los centros de documentación, ¿no? La fotocopia de un programa, la fotocopia de una nota periodística, que todo eso en los archivos estaba presente. Cuando yo vuelvo es cuando decido armar este archivo y construir un archivo de documentación. Y por supuesto que el primer intento es en una institución, y en las instituciones ya sabemos que estas ideas siempre parecen como ideas muy buenas, pero para las cuales no hay fondos, y por eso se inicia este trabajo de plantear hacer el centro de documentación con fondos propios o sin fondos, a partir de un proyecto presentado al INT. En estas imágenes, mientras van avanzando, vamos a ver registros de grupos de teatro que ya no están, que generalmente los grupos se constituyen para hacer una única obra, de encuentros de teatro que han sido fundamentales, de los cuales solamente hay algunos registros, la reconstrucción de registros enteros de grupos de teatro, que forman parte de estos archivos fundamentales. Uy, aquí ha quedado, por ejemplo, al revés, pero en esa imagen, este es un estreno de Escena 75 de Rosario, pero donde nosotros estamos viendo las dedicaciones para Encarnación Múlhal, que es la actriz de Trelew, cuando ella debe dejar Trelew y está en Rosario, y tiene que ver con estas cajas de recuerdos de muchos, que no sé si llegan a formar o a organizarse como un trabajo de documentación. Es una base. Sobre esa base nosotros trabajamos. Hay trabajos de investigación que están publicados, y hay trabajos de investigación que nos ayudan a ir organizando un poco más este archivo, pero la idea principal es que esté todo. La idea es poner a disposición, y así lo vamos logrando, estos trabajos, estos materiales. Generalmente quienes consultan, y esto es muy curioso, el CPDT no son investigadores ni de Patagonia ni de Argentina. Nosotros recibimos bastante consultas de investigadores de universidades de otros países, del extranjero. Muchas veces de Italia, de España, de Chile, de distintos lugares, preguntando específicamente por obras, por acciones o por momentos muy determinados de lo que ha sido la historia del teatro de la Patagonia. Tenemos una documentación importante sobre la época de la gobernación militar de Comodoro y los grupos, los elencos vocacionales.
materiales que tienen que ver con, bueno, esto es El Grillo de Trelew, con determinadas escenas de topografía de un desnudo. Bueno, hay una variedad de materiales y de archivos que también me pregunto yo, incluso hoy, ¿dónde van a ir estos archivos, no? Porque yo estoy cerrando ya mi tarea con el CPDT, y es una de las preguntas que me queda abierta. Bueno, ¿a quién le interesa cómo se sigue, cómo se construye con estos retazos de fragmentos de archivos que también tienen esa debilidad de ser copias, ¿no? Tenemos algunos originales, pero básicamente, bueno, horas de grabaciones de distintos actores y directoras de la zona, actas de jurado, boletas de compra o de alquileres de vestuarios, como se hacían en la década del 40, que se alquilaban a los teatros de Buenos Aires, ¿no? Hay una dispersión de materiales que al principio son digitalizados y, como decía antes, se van convirtiendo en estas cajas. Aquí he puesto las cartas, perdón, que ahora las veo, porque hay mucho trabajo de cruce, hay muchas cartas de distintos grupos en los procesos de escrituras entre el grupo y los dramaturgos, ¿no? En estos procesos de creación de obras locales, entre actores y dramaturgos, entre directores y actores. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja con directores invitados de otra región. Después las cartas fueron cambiando por los correos electrónicos, ¿no? Pero es interesante ir revisando esas correcciones en los trabajos de dramaturgia, bocetos de escenografía, bueno, toda una serie de materiales que están ahí, esperando también que alguien los organice. Y también otro material en el que me quiero detener, que también forma parte del CPDT, que son de los últimos años las pequeñas acciones e intervenciones que se realizan en el marco de estas luchas que decía antes, como performance y como acciones callejeras. Bueno, materiales de la década del 40, recién veían ahí un material de fondos pro ayuda del hospital, ahí me quedo. Con esto cierro. Es una acción de 1943, muy común en todos los grupos, y que se repite hasta hoy, ¿no? Hace 2 días tuvimos también una velada de fondos ayuda pro hospital. Digamos, algunas cuestiones o algunas formas de trabajo que aquí se repiten, se mantienen, circulan. Hay una idea que para mí es fundamental cuando yo trabajo en las investigaciones o cuando avanzo en esas investigaciones, puedo tener en cuenta determinados elementos, pero a la hora de pensar el archivo y a la hora de pensar la docencia, yo soy docente del Instituto Superior de Arte, en la carrera del profesorado de teatro. Nosotros en la Patagonia Austral, ni en Chubut, ni en Santa Cruz, ni en Tierra del Fuego tenemos carreras vinculadas al arte en las universidades. Sí, en los institutos superiores como profesorados, necesitamos revisar desde dónde construimos nuestras propias prácticas en las realidades que son tan distintas a las del resto del país. Yo escuchaba recién esta cuestión de los registros, y en realidad a nosotros nos está pasando desde aquí que muchas de nuestras clases de actuación, yo doy dirección y puesta en escena, son básicamente escritas o por WhatsApp, ¿no? Esa es también la realidad de los teatros locales, de los archivos, de la docencia, de la formación, y de cómo estamos viviendo nosotros particularmente con esta pandemia y esta cuarentena. Bien, no mucho más para contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Carlos Foss es doctor en antropología, es especialista en la producción teatral del movimiento libertario argentino en el siglo XX, es fundador y corresponsable del Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires, se ha desempeñado como docente en la UNAM y en la Universidad de San José, entre otras casas de estudios, con más de 30 libros propios. Entre los últimos se destacan Del teatro anarquista al teatro comunitario, En las tablas libertarias, Experiencia de teatro anarquista en Argentina a lo largo del siglo XX,
y Teatro Obrero, una mirada militante. Hoy nos va a compartir su trabajo que se titula El desafío de evitar el coleccionismo. Te escuchamos, gracias. Silenciamos los micrófonos, aquellos que los tengan abiertos, por favor. Bueno, gracias Lía, y un abrazo a todas y todas, a aquellos que hace mucho que no podía ver en esta larga pandemia, y bueno, en el caso mío, ya extendido por mi problema de salud del año pasado. Bueno, estaba escuchando a Cecilia pude ingresar por fin y estaba escuchando muy atentamente a Cecilia, y yo quiero traer un elemento de la esperanza. Quiero traer el patrimonio de la esperanza. A ver, ¿qué me refiero con esto? Los investigadores, cuando empezamos a trabajar antes de la postdictadura, algunos fuera del país, nos encontramos con que no se había guardado casi nada, salvo en el querido INET y en algunos lugares sueltos. Así que tuvimos que empezar de la nada. España también tuvo que empezar de la nada, Cecilia, te cuento que cuando los primeros viajes míos, hace ya demasiados años, el principal centro de documentación de España lo manejaban 8 bailarines que habían sido jubilados y que no tenían la menor idea de qué hacer con esas cajas que estaban allí. Durante mucho tiempo hubo un desprecio natural, y todavía sigue habiendo un desconocimiento al menos, sobre el valor de repensar lo identitario, porque el teatro está conformado por memorias e identidades, y en la medida que no entendamos esto, vamos a ir perdiendo los perfiles y los matices que hacen que también el teatro sea rico. Nosotros no tenemos que pararnos en un discurso homogéneo, porque si no, los investigadores del futuro se encontrarían con un discurso homogéneo de un lugar o de un territorio. Así que nuestra tarea es imprescindible. Y no hablo del Centro de Documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires, sino de tantos otros en los que me tocó colaborar con un abrazo a Laura, que hace un montón que no la veo. Con los que me he tenido que colaborar. Y en esta pandemia hemos podido inaugurar uno que está en construcción con la gente de Gualeguaychú, perdón, que recuerda la producción de Félix Rodríguez, un gran artista popular. Todo está en contra de nosotros. Aquí está Rubén Schumacher, lo vi a Diego Cogan participando también. A raíz de los 60 años del teatro, yo hablaba de fetichismo y de evitar el fetichismo. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Alcanzar la figurita. Tenemos que generar una cultura de archivos. Si no, toda nuestra tarea va a quedar absolutamente inerte. Yo me propuse 3 acciones en tema de pandemia. La primera es promover centros que se sigan conformando. Ya hay 3 ante la necesidad de reencontrarnos, en la imposibilidad de encontrarnos presencialmente. Hubo una necesidad también de redefinir el acontecimiento teatral. Y ahí comenzaron a aparecer un montón de producciones que dejo para los teatrólogos, para que definan en el futuro. Está Marcelo Sierra, también un querido amigo, hemos hecho un debate sobre la crítica en pandemia y hablábamos de un comienzo de discusión sobre qué ocurre con estos acontecimientos que claramente tienen que estar registrados y que se están realizando a través de las vías virtuales y que llegaron para convivir con los otros cuando volvamos a salir. Esa es una de las tareas, ¿no? Se planteó como una nueva explosión de las memorias y una necesidad de registrar y una falta de espacios para que esa memoria se conserve de manera federal, sobre todo. Creo que allí hay una tarea que le compete a muchas autoridades, pero en vez de hablar de todas las autoridades a las que le compete, a las que estamos acostumbrados, los que venimos hace, en el caso mío, 36 años lidiando en el Teatro San Martín y en otras instituciones que dependen de los ámbitos estatales, universidades.
yo creo que se impone aquí establecer una cultura de la generosidad. Y voy con el otro de los puntos que me importó en esta pandemia y que culminó con un proyecto que tuvo que ver con una efeméride, ¿no? Con las efemérides surge también esta necesidad de la búsqueda. Y no voy a hablar de los 60 años de San Martín, sino de los 45 años del CELCID. Frente a los 45 años del CELCID, la propuesta fue compartir un libro, porque mis archivos que tienen que ver con 5.000 hechos a partir de las entrevistas y de la reformulación de la historia oral como tal, hemos tenido la oportunidad de participar de ese proceso, como historiador, de reformular la historia oral, herramienta que hoy utilizan tantos, bueno, Ezequiel, que habló antes, que yo no lo pude escuchar lamentablemente, es uno de los cultores de la historia oral. Digo, tener que rescatar las voces de tantas mujeres y de tantas hombres que hicieron teatro a partir de las producciones obreras. Entonces, también allí yo propuse la socialización de esos materiales. No por ahí el material completo, porque ellos mismos me lo impidieron, porque me lo prestaban para hacer investigación, pero no para hacer antología, para que no circulara en los ámbitos burgueses, como decían, pero sí la de fragmentos que sean representativos. Entonces, mi idea fue la de compartir, utilizando los elementos que creo que son fundamentales para el teatro, y que esto debe ser fundamental para que realmente nuestros centros no se queden varados en un lugar a la espera de qué ocurrirá, o aquellos que tienen cierta esperabilidad en su continuidad, como la que tenemos la suerte de Marcelo, Laura o yo, desde instituciones oficiales, esperabilidad que a lo mejor se termina con un incendio o se termina con un cambio de autoridades. Pero digo, creo que más que nunca tenemos que establecer redes, pero redes en serio. Lo que alguna vez surgió como un proyecto de la Red Latinoamericana del Centro de Documentación, tiene que ser una red conformada a partir de esa misma generosidad que yo encontré en estas 5.000 personas que hicieron teatro obrero en 8 países de América Latina. No tuvieron ningún problema en compartir todo lo que habían hecho. Y cuando lo realizaban también lo hacían así, entendiendo al teatro como una experiencia fundamental que no busca ni solamente la originalidad o pertrecharse detrás de un método o de una técnica, sino que se establece como un fogón de encuentro donde todo se comparte. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad. Si nosotros queremos promover un estudio sistemático sobre la historia de nuestra escena en cada uno de los países latinoamericanos, porque este es un problema que compartimos con todos, tenemos que fomentar redes que nos permitan que los archivos no estén partidos, que cada día, a medida que hablamos, no se pierda un elemento más, y que los encuentros que nosotros venimos realizando hace muchos años no sean catárticos, porque en eso también comparto el formato del teatro obrero, que no creía, igual que Augusto Boal o Brecht, en la catarsis teatral, sino que creía en colocar un elemento que diera soluciones. Nosotros tenemos que generar soluciones. Estos encuentros que alguna vez pensamos y que después retomamos con Laura y con Marcelo desde el Solís, tienen que ver con esto, con promover y conmover a todos los realizadores y realizadoras, a los investigadores e investigadoras, a que no se encierren en sus propios materiales y que realmente podamos establecer una red generosa del compartir. Esa fue la que dio origen a nuestros teatros militantes en América Latina, uno de los cuales es el teatro independiente. Y claramente, si nosotros queremos rescatar esa territorialidad que hace al teatro, que además lo define, esas particularidades que hace que yo tenga que rescatar como elemento teatral lo que producen las comunidades indígenas perdidas en cualquier lado, o lo que hacen en los pueblos chicos, los que somos pueblos chicos, lo entendemos perfectamente, en mis pueblos de Córdoba, en medio de las serranías, donde también hay una carga de teatralidad que en muy pocos se han dedicado a registrar. Lo que hizo Leda Valladares con ese magnífico trabajo de reunión de copleras,
Digo, nosotros tenemos una responsabilidad, pero tenemos que ser creadores de esperanza en esa responsabilidad, no de queja. Nosotros tenemos que a partir de ahí entender que los materiales después van a ser revisados para entender el patrimonio cultural real que estamos custodiando. Estos no son recursos para inventario, ese es el viejo coleccionismo. Estos no son recursos para inventario, para que alguien lo vea constantemente en su casa y lo mire. Esto no amontonamos aspectos sensibles para la empatía de una comunidad. Nosotros tenemos que lo tenemos que hacer con un criterio metódico, pero vuelvo a esto, a la metáfora de la utopía y a la metáfora de la esperanza, porque sobre ella se basa el teatro. Y no podemos ser partes y componentes del campo teatral si no nos manejamos con esa misma mano extendida para poder intervenir y compartir y dialogar. Porque es impensable pensar el teatro patagónico sin las giras, y es impensable creer que en esas giras, como en el Teatro Obrero, las personas quedaban indemnes a medida que cambiaban los paisajes. Y es imposible no tener un espacio para nuestros grandes actores populares que claramente van a dialogar con los actores del teatro independiente, aunque sea un diálogo de sordos a veces, y con nuestros grandes actores después de los teatros públicos estatales que antes eran grandes fronteras y hoy no lo son porque circulan dinámicamente de una forma de producción a la otra. Digo, yo lo que propongo es asumir esto como un proceso fluctuante de identidades, sin una categoría cristalizada, sin un discurso único que venga de un lugar. Promover, miren, instrumentos desde la archivología, desde la museología, desde la propia teatrología tenemos, pero no voy a eso, porque eso se puede aprender. Como me decía alguna vez un gran director de teatro, una técnica la puede aprender cualquiera, mejor o peor. Bueno, nosotros aquí lo que tenemos que aprender y tenemos que hacernos carne es de un modo de comportamiento. Un modo de comportamiento que nos lleve claramente a un proceso que comience pero que no se detenga nunca y que tenga que ver con las identificaciones apropiadas por los colectivos en los distintos lugares del país. Y para que esto sea posible, yo no me tengo que preguntar quién es el Flaco Suárez, gran artista popular todavía que lo tenemos vivo, en Buenos Aires, o quién es Serrano en Formosa, porque deberían circular todos los documentos. Si yo trabajo sobre Saulo Benavente, no puedo tener partido mis documentos de Saulo y volverla loca a Cora Roca. Ahí no mencionaba una querida amiga con la que fundamos ACITA hace tantos años, que para mí no murió, está viva no solamente su producción, porque hemos trabajado juntos con Beatriz. Yo digo, el compromiso que tenemos nosotros es el mismo compromiso con el que Beatriz se sentaba cada día, Beatriz Seibel, se sentaba cada día a revisar sus cajas, con ese compromiso de que sin jerarquizaciones, dar registro de todo lo que ocurría en la ciudad de Buenos Aires. Y después mucho más, cuando nadie hablaba de ese teatro bárbaro que vos mencionaste, Cecilia, transitarlo. Es lo mismo que yo intenté hacer con el Teatro Obrero. Digo, yo lo que propongo aquí, más allá de conceptos teóricos con los que iba a empezar, es sostener en un momento en donde muchos parecen bajar los brazos, donde muchos parecen dejarse ganar por el desánimo, generar una sociedad que deje de cosificar los elementos básicos de su universo mítico y que los transformen en elemento puro y vivo. Si nosotros vamos a generar archivos que estén vivos, porque el teatro no se puede entender de una manera muerta e inerte. Así lo entendieron todos los hacedores, algunos de los que están aquí, y así lo entendía Cantor, cada vez que replanteaba en la propia escena un teatro que se hacía y se reconstruía. Y así lo planteaban mis queridas y queridos hacedores del Teatro Obrero que estarían en la nube del olvido. Yo sigo pensando que esto es posible. Yo sigo pensando en que dentro de una cantidad de años
no vamos a estar catárticamente, tal vez no seamos los mismos, catárticamente expresando esta necesidad y contando a cada uno cómo se está constituyendo cada uno de esos centros de documentación. Desde el 2010 hasta ahora se fundaron más de 12 centros de documentación que no pertenecen a ámbitos universitarios, de los cuales perviven solo 2. Esto no sería un buen antecedente. Por eso yo voy a lo otro, a lo que podemos hacer entre nosotros, que es extender la mano, como decía un monólogo de este nuevo libro que estoy armando para compartir con todos, que son las voces de las mujeres en un mundo patriarcal y misógino como era el de 1920 y como es el actual, que se levantaban para proclamar su discurso. Digo, en uno de esos monólogos decía, nosotros somos muchas, yo estoy aquí sola, me ven sola, pero no soy yo, somos muchas. Están las que estuvieron detrás mío, y son las mártires que me acompañan, las que están a mi costado y que no ven, las que están delante y que vendrán luego, y a la que yo le extiendo mis manos. Entonces, en aras de esa categoría de memoria e identidad, desarticulando todas las tretas puntualizadas que a veces los discursos hegemónicos nos ponen, y ejercitando el pensarnos desde el nosotros, yo pido por favor que evitemos el otro, y que nos juntemos realmente en un nosotros. Puede resultar a pensamiento utópico, pero si no somos cazadores de utopía, nos tenemos que dedicar a otro ámbito y no al teatral. Desde ese espacio, yo quería decir que en esta pandemia hemos sumado 3 elementos a la esperanza. Redefinir institucionalmente la forma de accesibilidad que va a tener el Centro de Documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires, que se hará a partir del año que viene, a partir de un proyecto muy grande. Repensar lo que más me interesa, que son los centros de base, que pueden ser los de una sala o los que se hacen en la comunidad, como este Félix Gutiérrez, y visibilizar todos los materiales que yo he alguna vez investigado o trabajado, poniéndolos al servicio de todas y todos, pero ya de una manera mucho más amplia. Creo que este cuerpo compasado, con huellas y con pliegues recobrados, que es múltiple en su unicidad, es lo que define el teatro. Y nosotros que tenemos parte de esos documentos, en vez de sacarle polvo cada tanto, en vez de participar en una investigación solamente, tenemos que conformar, como dije antes, atravesar el eje de lo pretérito y lo actual, y que esos materiales tengan sentidos en el hoy. Y que los chicos cuando damos clase, que también ahí hay una última, y con esto cierro, una última responsabilidad, cuando uno está formando investigadores, o está formando hace tantos años, aprendiendo siempre, ahí nombraste, Cecilia, también a alguien que es debilidad, y que no puedo dejar de mencionarlo, que es Osvaldo Pelletieri, con el cual empezamos cuando yo volví de México. Osvaldo se enojaría mucho si yo le preguntara a alguien que va a un bailongo y no sabe quién es Troilo. Se enojaría mucho, sin duda, si yo le pregunto a un hincha de Racing y le digo por un gran jugador de la década del 50 y lo desconociera. Esto hace a las memorias, porque nuestros cuerpos están construidos a partir de los cuerpos de los que nos antecedieron. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Así que lo que yo propongo es que no nos transformemos en un recipiente donde se coloquen alegremente retazos de vivencias disparadoras de nostalgia. No, que nos juntemos, pero que nos juntemos en serio, que nos reunamos como hoy, en encuentro fraterno, para compartir todo, investigadores, actores, actrices, directores, todos los que conformamos el campo teatral, para poner de manera generosa, libre y abierta nuestros materiales a disposición de todas y de todos.
Este es el camino de generar una cultura de archivos. Y que la gente no salga corriendo, sobre todo los funcionarios, que ya sabemos que así va a ser muchas veces, cada vez que hay un efeméride. No, nosotros vamos a tener que generar las memorias cada día, porque nosotros construimos memoria cada día. Y si el teatro se formula a partir de ese retazo de fiesta, que se construye constantemente, nosotros tenemos que dar un hálito de cultura de archivo para que esa memoria se sostenga y que un pibe de 20 años no me tenga que preguntar quién es Alfredo Alcón. Tenemos una gran responsabilidad, pero ¿saben qué? Tenemos una de las tareas más bellas del mundo, a la cual me dedico hace más de 40 años, y que cada día me parece que es bueno seguir de alguna manera renovando el compromiso. Así que, nada, invito a todas y todos a que nos abracemos en los documentos y que los compartamos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Por último, vamos a escuchar a Laura Mogliani. Ella es directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, INET. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Artes Combinadas por la misma institución. Como investigadora teatral, ha dirigido proyectos de investigación en la UNTREF y en la UNA, y ha participado en varios proyectos de investigación como miembro del GETEA. Es profesora de la carrera de Artes del Circo de la UNTREF, ha sido docente de la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, del Departamento de Artes de Movimiento de la UNA, así como también de Andamio 90 y en la UCES. A continuación, escucharemos su trabajo que se titula El INET en tiempos de pandemia. Gracias, Lía. Agrego al título De lo presencial a lo digital, aportes de una virtualidad forzosa. La aparición del coronavirus provocó este año un impacto a nivel mundial, transformando la realidad que nos era conocida en todos los niveles. Estos tiempos de pandemia nos cambiaron las reglas de juego. El aislamiento preventivo social obligatorio implicó que toda vinculación social debió pasar de lo presencial al plano de lo digital, en forma inesperada y sin que estuviéramos preparados para ello. Ante esto, tanto las personas como las instituciones vivieron un primer proceso de contracción, signado por la incertidumbre, la confusión, el miedo al contagio, el miedo a la muerte. Y luego un proceso de expansión, signado por la necesidad de reinventarse, de cambiar y adaptarse a las nuevas reglas del juego a medida que las íbamos comprendiendo, incorporando los medios digitales de comunicación, estrategias que han llegado para quedarse. Como institución, el INET vivió estos dos momentos, a partir del cierre de su sede el 20 de marzo. El primero de contracción, mientras creíamos que la pausa iba a ser por un tiempo breve, y el segundo de reinvención, cuando comenzamos a buscar soluciones digitales para seguir en funcionamiento ante estos peculiares tiempos de aislamiento. Antes de profundizar en estas acciones digitales, permítanme realizar una breve digresión con una breve presentación institucional, contándoles que el Instituto Nacional de Estudios de Teatro fue creado en 1936, junto al Teatro Nacional de Comedia. Jorge, si podemos avanzar una imagen, con el objetivo de dedicarse al estudio y difusión de la historia del teatro nacional. En la actualidad, el INET, vemos la siguiente imagen, consta de una biblioteca, una hemeroteca, un archivo documental histórico, especializados en teatro en general y en teatro argentino en particular, y una sala de exposiciones donde antes del cierre estaba en exhibición la exposición 200 años del circo en Buenos Aires. Nos pasamos, vamos para la anterior, y les muestro la biblioteca José Marial, que es especializada en artes escénicas y que está conformada por una amplia colección de obras dramáticas, textos teóricos, ensayos, biografías, libretos y numerosas colecciones de revistas. Ahora sí, vemos la siguiente, que presentamos el archivo documental histórico del INET, que contiene un gran acervo documental, en gran parte dividido según el tipo de documento, fotografías, como estamos viendo, en las siguientes imágenes, fotografías, en la siguiente imagen manuscritos, en la siguiente programas teatrales,
en la siguiente partituras que corresponden a temas musicales incluidos en obras teatrales, ahí están las partituras, afiches teatrales, como la siguiente. También contamos con fondos documentales originados en donaciones que se han mantenido unidos por el principio de procedencia, como por ejemplo el importante Fondo Jacobo de Diego, o el Fondo de Teatro Pairó. Está Diego Kogan con nosotros, con quien tenemos pendiente trabajarlo juntos. Y el archivo audiovisual del INET, la siguiente imagen, que está conformado por documentos sonoros y fílmicos, registros de puestas en escena significativas del teatro argentino. Gracias por las imágenes, Jorge. Volvemos entonces al desarrollo del trabajo y en este encuentro queremos poner el acento en el proceso de adaptación que tuvo que realizar el INET para continuar su acción en el contexto del aislamiento preventivo social obligatorio. Para continuar trabajando a distancia nos enfrentamos a dos limitaciones. En primer lugar, el acceso a la documentación que está resguardada en el INET. Para resolver esta situación, accedimos a los documentos que teníamos ya digitalizados en los equipos móviles, porque cuenta el INET, una laptop y 2 discos externos donde solíamos hacer el backup de las otras computadoras. Esto nos permitió acceder a los documentos digitalizados previamente y trabajar a partir de ellos, sin poder acceder a aquellos aún no digitalizados, ni incrementar su número, ni al no poder realizar nuevos procesos de digitalización. Y el segundo límite fue el equipamiento y el software con el que contábamos cada uno de los miembros del equipo del INET en nuestras propias casas, puestos al servicio del trabajo institucional, pero no siempre suficientes para el desarrollo del mismo. Claramente, en la administración pública no estábamos preparados técnicamente para el teletrabajo. Pero más allá de estas limitaciones, hemos logrado, con un trabajo en conjunto de todo el equipo del INET, que quiero subrayar y valorizar, realizar varias acciones en este paso forzado de la gestión presencial a la digital y que queremos compartirles. En primer lugar, se continuaron las iniciativas que ya estábamos desarrollando en relación al archivo audiovisual, en especial con el fin de dar visibilidad a los documentos sonoros que ya se encontraban digitalizados, para que se conozca su existencia y poder ponerlos a disposición de los investigadores. Para eso inauguramos un canal institucional de YouTube, con el fin de subir estos contenidos y desde allí compartirlos en nuestra página web. No sé si Jorge podés compartir nuestra página web, y también en nuestro perfil de YouTube. Así se subieron a estos 3 ámbitos 2 monólogos inéditos de Roberto Casó, relevante actor nacional, caracterizado por la creación de personajes extranjeros, fallecido en 1929. Estos 2 audios creemos que constituyen registros únicos de la voz de este actor, dado que en el Archivo General de la Nación no se ha encontrado ningún otro registro. El primero es la conferencia sobre la teoría de la ciencia de la casualidad, desarrollo del monólogo del personaje del chofer catalán Noia Estrada, de la obra El movimiento continuo de Armando Discépolo, Rafael José de Rosa y Mario Folco, estrenada por Casó el 28 de julio de 1916. El segundo monólogo es una conferencia sobre el chiste alemán, desarrollado a partir del personaje del alemán Hans Klappenbach de la obra Colosal Mujer de Ricardo Hicken, estrenado por Casó el 23 de julio de 1921. Ambos monólogos fueron digitalizados con la colaboración del Instituto Nacional de Musicología, cuyo director está compartiendo hoy esta charla, y al cual, Hernán Vázquez, y al cual desde ya le agradezco toda su colaboración. Otro de los proyectos, ahí si se ve en la página web, la nota que está abajo a la izquierda, que tiene, Jorge, si bajás un poquito la pantalla, escuchar a Roberto Casó. En esa nota, es una nota sobre estos 2 monólogos, y ahí van a encontrar los 2 links para poder acceder a estos 2 monólogos al final de la nota. Se ven en letras azules, justo ahí está marcando uno, y después está más debajo el otro, son los 2 links para acceder a los 2 monólogos. Otro de los proyectos desarrollados para dar visibilidad en las redes a los documentos sonoros del INET consiste en editar videos para acompañar los audios de la discoteca dramática documental. Ahí tenemos la nota, si la podés abrir, Jorge, de la discoteca dramática documental,
que también digitalizamos con la colaboración del Instituto Nacional de Musicología. Esta colección, denominada primero Archivo Fonográfico Dramático y luego Discoteca Dramática Documental, está compuesta por grabaciones en discos de síntesis de obras dramáticas producidas por el INET entre 1960 y 1966. Esta discoteca fue creada por iniciativa del entonces director del INET, Alfredo de la Guardia. Los discos eran grabados en los estudios de Radio Nacional por los actores que las estrenaron en su momento o que las representaron en el momento de su estreno, precedidas por palabras de sus autores, siempre que ello fuera posible. Si no lo eran sustituidos por unas palabras críticas sobre el dramaturgo y por actores que hubieran representado la obra en otra oportunidad o actores afines a las piezas. Ya hemos realizado 3 de esos videos con diseño audiovisual de Andrea Schick, que también, agente del INET, que está presente hoy en nuestra charla también, y a la cual también felicitamos por su trabajo. El primero es Estefano. Si bajás, Jorge, vamos a ver los 3 links. Ahí está, el primero es Estefano, de Armando Discépolo, interpretado por Luis Zarate y Berta Gangloff, quienes la estrenaron en 1928. El segundo fue Una viuda difícil, de Conrado Nale-Roxlo, interpretado por Paulina Sigerman y Santiago Arrieta, quienes también la estrenaron en 1944. Y acaba de subir a la página web Gigoló, de Enrique García Belloso, interpretada por Blanca Podestá, quien la protagonizó en su estreno de 1925. Estos 3 videos ya están disponibles acá, como vemos, en la página web, en el canal de YouTube, y también los compartimos en Facebook. La enseñanza, en el perfil nuestro de Facebook, la enseñanza universitaria, al volverse también virtual, necesitó amplificar el material audiovisual que brinda a sus alumnos, y por eso esta iniciativa del INET halló eco entre docentes universitarios, y así la Cátedra de Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA compartió nuestro canal de YouTube en su aula virtual. Dado que este año se dedican a profundizar en el sainete y en el grotesco, destacaron los monólogos de Casó y la grabación de Estefano, que fue así el video que más incrementó sus vistas. La otra acción que desarrollamos desde el INET fue una política de mucha mayor presencia en las redes sociales, tanto en el Facebook ya existente, no sé si podés, Jorge, compartir el link de nuestro Facebook en el chat, o si no, en la pantalla, como en el Instagram que creamos en este contexto de pandemia. En estas redes se compartieron desde el mes de junio efemérides, cuyos textos provienen en su mayoría de la revista de estudios de teatro número 14, dedicada a las efemérides del Teatro Nacional, editada por el INET, actualizados por nuestra bibliotecaria y gestora de redes sociales, Daniela Villagra, que también destaco su labor. Son acompañadas de imágenes que ya teníamos digitalizadas de nuestro archivo fotográfico y del museo, difundiendo y aprovechando el amplio trabajo de digitalización que se hizo para las bases Conar y Memorar del Ministerio de Cultura. Además, desde el inicio de la cuarentena también se difundieron obras de teatro online y sitios de interés vinculado a lo teatral, en especial compartiendo los posts del Ministerio de Cultura y del Teatro Cervantes, para mantener informados a nuestros seguidores. Este incremento de nuestra presencia y actividad tuvo como consecuencia un notable aumento de los seguidores en ambas redes sociales. Asimismo, el INET está aprovechando este tiempo de cierre para poner a disposición de los lectores e investigadores gran cantidad de las publicaciones que editó a lo largo de su historia. Jorge, no sé si podés poner el link de publicaciones de nuestra página web. Ya están disponibles en nuestra página web algunas de nuestras publicaciones que ya habían sido digitalizadas con anterioridad, conservando el aspecto original, y además se ha habilitado la opción de búsqueda de un texto dentro de los PDFs, lo que es realmente una aplicación muy útil para los investigadores. Ya hemos compartido varios números de los cuadernos de cultura teatral, publicación de las conferencias dictadas por relevantes historiadores del teatro, pero también de la literatura, de la música, de la danza y del folclore, así como por actores, directores, dramaturgos y escenógrafos que brindaron conferencias en el ciclo de conferencias organizados por el INET entre 1936 y 1943. Además, se encuentran en la página los números del Boletín de Estudios de Teatro, publicación que se editó entre 1943 y 1950, con el objetivo de divulgar documentos sobre la historia del teatro argentino e información
sobre la bibliografía teatral publicada, así como difundir las actividades realizadas por el INET. Ya están disponibles también números de la Revista de Estudios de Teatro, revista que atravesó 3 periodos diversos en los que mantuvo su nombre pero varió su dirección y su diseño gráfico, debido a los cambios institucionales sufridos por el Instituto. La primera etapa, entre 1959 y 1966, se publicó bajo la dirección de Alfredo de la Guardia en forma trimestral. Incluía artículos sobre historia y teoría teatral, así como información sobre las actividades realizadas por el INET y sobre la actividad teatral de la época. Eso, quiero subrayar eso porque es muy importante, fue una fuente muy importante. Luego de 4 años sin editarse, atravesó una segunda etapa de ediciones espaciadas entre el 70 y 72 y volvió a la circulación entre el 86 y el 87, ya con la dirección de Osvaldo Calatayud. Y por último, también se encuentran disponibles casi todos los números del Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que se publicó entre 1978 y 1980, con un formato pequeño, y que contiene breves notas sobre teatro argentino, y en especial testimonios o semblanzas de actores, actrices, dramaturgos o investigadores de nuestra escena. Además, hemos continuado respondiendo a las consultas que han llegado al INET por mail, Facebook o por la página web, en la medida de nuestras posibilidades, enviando el material que teníamos disponible ya digitalizado y en otros casos acordando una futura respuesta cuando podamos regresar a la atención al público. Luego de estas acciones, nos preguntábamos qué más podíamos hacer. Y vislumbramos la necesidad de reflexionar justamente sobre esto, sobre cómo continuar trabajando en tiempos de pandemia, y reflexionarlo en conjunto con otros centros de documentación teatral para compartir experiencia y estrechar redes, justamente lo que nos estaba proponiendo Carlos en su exposición anterior. Así que nos lanzamos a organizar este evento que nos convoca hoy y que nos muestra cómo los medios digitales nos permiten ampliar nuestras audiencias, llegar a más gente y aumentar nuestra perspectiva federal, al poder incluir tanto expositores como Cecilia Perea, como público del interior y también del exterior del país. Estos medios nos permiten vincularnos a la distancia y estrechar lazos. Aunque no son presenciales, no por eso son menos reales. En este sentido, los espacios de encuentro virtual son una gran posibilidad de crear redes con quienes vivimos en diferentes lugares, pero compartimos inquietudes y tareas comunes. Hasta aquí lo hecho. El gran interrogante ahora es, ¿cuáles son las herramientas más adecuadas para seguir adelante? ¿Cómo continuamos aportando desde el INET y brindando nuestro servicio público, tanto en la continuidad de la cuarentena, como cuando ésta haya terminado? Hemos recorrido este tramo de la historia con incertidumbre, pero también con creatividad para adaptarnos al nuevo contexto y superar los desafíos que se nos presentaron. No tenemos las respuestas para todo, pensaban las preguntas de Ezequiel, pero sí sabemos que de esta pandemia no saldremos iguales. Sabemos también que las herramientas digitales han llegado para quedarse y que no queremos abandonarlas cuando reabramos, porque nos permiten acceder a un público distante en el espacio, como es ejemplo el público que hoy se ha convocado en esta charla, proveniente de distintos lugares. Continuaremos entonces con estas acciones digitales para difundir el patrimonio del INET que nos permiten abrirnos a nuevos horizontes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias a todos y todas los integrantes de la mesa. Y si les parece, abrimos preguntas al público. Vamos a ver si ya nos dejaron algunas preguntas, muchos comentarios, alguna gente que se tuvo que retirar y que nos deja saludos, pero sí. ¿Te puedo pedir un favor? Porque sí. Estamos en materia. Eso que te escribí recién, yo quería decirles que el CEDOC, el centro, ya que no hablé del CEDOC, del Centro de San Martín, del Complejo Teatral de Buenos Aires, está organizando una serie de cursos de historia de teatro, aparte de todo lo que dijo Laura, que también nosotros hemos hecho en este periodo, gracias al trabajo de la gente que está allí, ¿no? Bueno, ya la primera etapa es un curso de historia de teatro que estamos dando con Mónica Berman. La primera etapa ya se cerró por la cantidad de inscriptos, pero va a haber una segunda etapa, así que pueden ingresar en la página del complejo y quedan todas y todos invitados para
para compartir. Digo, es parte también de los 60 años que cumple el Teatro San Martín y del apoyo que desde la dirección se nos ha dado y desde la gerencia se le ha dado al Centro de Documentación. Gracias. No, gracias a vos, Carlos. Bien, bueno, decía si quieren realizar preguntas. Bien, Edgar Castellán pregunta a Laura Mogliani, la página de Facebook de INET está restringida, ¿es como un grupo privado cerrado o porque fue eliminado? Ojalá puedan corregir esto. Gracias, nos avisa Edgar Castellán. Bueno, Edgar, la verdad que me das una noticia tremenda y atroz. ¿Cómo que fue eliminada nuestra página de Facebook del INET? Hoy a la tarde la revisé y subí fotos a la misma, subí las efemérides de Anne-Marie Heinrich con 3 fotos que sacó ella. Pero bueno, quizás me puedas dar más información sobre cuál es la restricción que encontraste, porque por supuesto la queremos corregir. Bien, Andrea pregunta, supongo que para todos, no especifica a quién de los expositores, ¿cómo se piensan las políticas públicas en relación al teatro para las diferentes audiencias? La pregunta en relación al teatro para las diferentes audiencias, me parece quien más trabajó ese tema fue Ezequiel, justamente para ver cómo el teatro público, él mencionó 3 casos, el Teatro Real de Córdoba, el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y el Teatro Nacional Cervantes, se conectan con sus públicos en esta situación particular de pandemia, y también, supongo que la pregunta amplía a qué públicos buscan vincularse fuera de la situación de pandemia. En ese sentido, yo podría compartir algo de lo que hace el Cervantes, que tiene un área de desarrollo de gestión de públicos que viene trabajando con mucha actividad, y que durante la pandemia ha acompañado la proyección de las obras, eso lo comentó ya Ezequiel, la proyección de las obras del Teatro Nacional Cervantes con actividades dedicadas a docentes, por ejemplo, ¿no? Buscando acercarse a los públicos, a los públicos estudiantiles, ¿no? Tanto secundarios como universitarios, por ejemplo. No sé si Ezequiel quiere agregar algo más, o vos, Carlos, que hablaba más del tema. No, el complejo hizo exactamente lo mismo, con cuadernillos, hemos hecho uno sobre los 60 años específicamente, del San Martín, el complejo es más que el San Martín, son varios teatros, pero la idea es también acompañarlo con cuadernillos y con elementos, y en términos generales, creo que, y por haber participado en muchas mesas desde otro lado, espero que este periodo de pandemia también nos haya servido para replantearnos el concepto de para qué, más allá de instituciones públicas, ¿no? Estoy hablando de teatro en general. Creo que preguntarnos en el para quién, ¿no? El otro día estábamos debatiendo en una mesa y se hablaba de la interesante acción de Alternativa Teatral, que hizo una suerte de encuesta, que no es una encuesta, está limitada a los espacios que ellos... es un aporte que hizo Acuña. Bueno, y en la misma mesa, por llamarlo de alguna manera así, Zunesca, estaba Ricardo Talento. Digo, cuando hablamos de público tenemos que ser mucho más amplio y no solamente pensar, hablamos nosotros de los teatros públicos, que no que nos competían, pero yo quiero hablar un poco en general también. Parece que hay que tomar, se han tomado y se siguen tomando medidas para acercarnos el teatro a la comunidad, que no haya tanta distancia, porque realmente con esto de la pandemia sabemos la cantidad de población exacta que hay en el AMBA, y sabemos la poca cantidad de esa población que va a ver teatro. Así que, bueno, es un gran desafío, esto es a nivel nacional y a nivel mundial. Es un gran desafío que tiene el teatro para repensarse, y también registrar otros teatros que muchas veces no son registrados, que tienen un público muy, muy activo, como el teatro comunitario, como el teatro del oprimido, como el teatro que se da en cárceles, como el teatro que se da con usuarios,
como el Teatro en Espacios Abiertos, como el que hace Gallego Alvarelos, en el Parque Avellaneda y tantos otros, digo, pensando también en la relación con el público. Yo creo que es fundamental hacer un teatro desde el para qué, pero también desde el para quién. Así que pienso también en la generación de espectadores y desde el Estado también, sumo a lo que dijo Laura, desde el complejo se han tomado las medidas que lamentablemente no lo pude escuchar Ezequiel, a quien le mando un abrazo, antes de que me quede definitivamente sin batería. Bien, muchas gracias, Carlos. Nos dejaron otra pregunta. Natalia Coan quiere saber si alguna vez se trabajó en la confección de un tesoro de teatro o se tuvo esa idea. De un tesauro. Perdón. Está muy chiquita la letra. Perdón, tesauro. Bueno, Carlos, sabés más vos que yo, pero uno de los objetivos de la Red Latinoamericana de Centros de Documentación Teatral, antes que el INET ingresara a la red, era justamente elaborar un tesauro, ¿no, Carlos? Es un proyecto que está siempre pendiente. Sí, y que hemos avanzado un poco porque hemos intercambiado... Digo, es muy interesante esto, los investigadores tienen que participar y los hacedores mucho más, porque el tesauro, que es como el libro del bibliotecario, ¿no? La guía del bibliotecario, muchas veces, y de los archiveros por supuesto, muchas veces nos queda muy chico. Los que hay para las artes escénicas son escasos o están basados en diccionarios que son parciales y que claramente no tiene... El otro día estábamos pensando con un colega y amigo la cantidad de acontecimientos que se hacen en Buenos Aires. Son cerca de 3.000 por año, olvidemos la pandemia. Así que son tantas las estéticas y tantas las formulaciones que hay que hacer un tesauro y hay que conformarlo. Es parte de lo que nos propusimos, como dijo Laura, y es parte de lo que vamos a seguir haciendo a partir del año que viene. Así que en eso estamos. Quien lo pregunta, si yo mal no recuerdo, es bibliotecaria de la UNA, ¿sí? De la sede de Artes Dramáticas. Así que el año pasado estuvo ella y estuviste, bueno, Carlos, vos no estuviste por un tema de salud, pero nos unimos, el Centro de Documentación de San Martín, el Archivo Histórico del Teatro Nacional Cervantes y el INET, en un encuentro donde estuvieron presentes las dos bibliotecarias de la UNA, y ahí hablábamos de la necesidad de juntarnos con ellas justamente para armar este tesauro. Es un proyecto pendiente, que deberíamos quizás ponerlo en la agenda del tercer encuentro de Centro de Documentación que ojalá podamos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien, Andrea pregunta, ¿qué archivo existe de material escenográfico? ¿Se está digitalizando? El del complejo teatral tiene mucho material desde el punto de vista escenográfico de las producciones propias del complejo y de donaciones. Nosotros contamos con la donación de Saulo Benavente, de Gastón Breyer, de Guillermo de la Torre, bueno, y de otras. El otro día estábamos hablando con Calmet que mencionó a Pedreira y la mayor parte de los chicos se quedaron mirando. Eso es otra tarea que también tenemos. Y no tan chicos. Y también está el archivo del Teatro Cervantes, que tiene mucho material de escenografía, y también hay un proyecto muy importante en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ese iba a mencionar. Organizan un congreso de escenografía. Claro, que donde está Marcelo Jauriberri, que es un gran amigo y que me está debiendo un disco con las obras de Helpi, que salió un libro sobre Helpi, que yo recomiendo, donde aparecen las obras de este gran creador, donde ahí y también en Uruguay, bueno, toda la producción de archivo del Teatro Solís, que han publicado varios libros también, en relación con eso, y archivos digitales, que está Marcelo por ahí. Bueno, todo ese archivo también es muy importante y debe haber muchos más, digo, pero menciono los que vienen a mi memoria ahora. Sí, hay uno en Tucumán, Ezequiel, ¿no? Esa voz es de Ezequiel. Hay uno en Tucumán también. Un abrazo ese. Hay uno en Tucumán y se están juntando cosas también en Mendoza. Bueno, y el INET tiene, que Laura lo cuenta,
Estamos en tratativas frenadas por la pandemia de que Cora Roca, quien vos mencionaste, nos done los materiales de investigación para su libro Saulo Benavente, así que podríamos recibir más material. Pero yo quiero destacar, especializado en escenografía, el Centro de Tandil, ¿no? Que ha hecho unos libros maravillosos y que está especialmente dedicado al tema. Y con respecto a la pregunta si se está digitalizando, es un poco lo que decía, mientras no estemos abiertos, nosotros no estamos digitalizando. Nosotros tampoco. Bien, preguntaban si el CEDOC está atendiendo de manera online, se me fue quién era, Verónica Ríos, ¿el CEDOC está atendiendo de manera online para consultas? Consultas se pueden hacer, lo que nosotros no tenemos, y fue todo un desafío poder colaborar con los 60 años, porque hay que llevarse los archivos a cuesta. Entonces, es muy complejo. Se puede consultar cosas puntuales, pero material, por eso es que material digital requiere de tener discos y de salir con los discos y con mucho peso. Entonces, en términos generales, estamos haciendo consultas, se está trabajando, la gente nuestra sigue trabajando a distancia, haciendo teletrabajo. Sí, Rubén tiene un gran archivo que espero que después esté en alguno de nuestros lugares. O lo arme como archivo público, que todos lo vamos a festejar. Es un gran amigo, un gran, igual que Mauricio Cartún, tienen dos de los archivos más lindos de este país. Pero digo, el CEDOC no está en este momento en funcionamiento directo con el público, salvo en alguna consulta puntual que pueden escribirnos a la página y le vamos a responder con mucho gusto. Al Facebook le vamos a responder con mucho gusto. Esperemos que el año que viene, cuando se empiecen esas acciones que yo dije, de a poquito termina la pandemia y empecemos con toda la etapa de accesibilidad, estar más cerca. Pero bueno, estamos ahí, si son preguntas puntuales, con todo gusto lo vamos a contestar. Bien. Después, bueno, hay comentarios, felicitaciones, agradecimientos por la mesa, por las intervenciones de cada uno de los expositores y expositoras. Bueno, que Rubén Schumacher recién se había retirado, pero hay que contemplar ese archivo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario, puede hacerlo de manera oral también. Sí, yo quisiera hacer una preguntita, por favor. Y Celia, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, excelente, interesantísimo todo lo que he escuchado. Quisiera escuchar las primeras, que no entré antes, las primeras presentaciones, supongo que será grabado, ¿no es cierto? Sí, se va a después subir a la página del INET. Bueno, gracias. Quería, con respecto al tesauro, me parece una idea espectacular, muy, muy necesaria, y les quería comentar que el IRAM está por sacar, o sacó, la actualización de la norma IRAM para la construcción de tesauros. Yo estuve en el grupo de revisión de esa norma y les aseguro, he hecho tesauros en algún momento, no volvería a hacerlos, porque es un trabajo infernal, pero la norma es extraordinaria. Son equipos de bibliotecarios, de lingüistas, de terminólogos, así que es muy rico, puede ser multilingüe, puedes hacer tantas cosas usando esa norma, y además al usar la norma es compatible, el producto final es compatible con otros tesauros que se hagan en el mundo, porque son normas ISO las que adopta la IRAM, ¿verdad? Entonces es una norma de uso internacional. Así que si se arma el equipo de trabajo, por favor no dejen de revisarla. Si no la consiguen en su versión actualizada, me llaman y yo veo, como formado parte del grupo de estudio, de tener una copia para uso, porque no se puede trabajar sin esa norma directamente, para hacer algo bien hecho. Bien, gracias por la intervención, y acá ponen IRAM 32.057 y es súper interesante, se puede consultar, ¿sí? Bien.
Hola, María Angélica. Sí, hola, soy Angélica, soy de Chile. Yo trabajo en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y trabajé durante 18 años en el archivo de la escena teatral de la escuela y ahora por otras labores me tuve que desplazar. Pero mi tema sigue siendo sin duda el patrimonio, los archivos, la memoria del teatro. Y en el sentido de lo que apuntaba Carlos, Celia y Laura, respecto del tema de los tesauros, para nosotros, a mí me tocó empezar a participar de la construcción de ese archivo que reúne más de 25.000 materiales de la historia del teatro, no solamente de lo que ha hecho la Escuela de Teatro de la Universidad Católica o el Teatro de la Universidad Católica, que en Chile se definen como los teatros universitarios y tiene una contribución de ya 75 años a la labor del teatro, etcétera, sino que amplía su espectro hacia todas las dimensiones del teatro en los últimos 100 años, con distintos creadores y creadoras, distintas dramaturgias, y es un archivo iconográfico. Y cuando comenzamos esta labor con la María de la Luz Hurtado y Rodrigo Canales, fue un temazo el tema del tesauro. Temazo que tratamos de poner en discusión también con los compañeros de Barcelona, a través del Instituto del Teatre. Yo tuve un par de reuniones, tuve la posibilidad también de trabajar directamente con ellos y ellos lo explican notablemente, lo dicen así, bueno, pues que esto ha quedado una agua de borrajas. La imposibilidad de generar pareciera ser normas, ¿verdad?, para documentar un arte que es efímero además y que va cambiando. O sea, hoy día tendríamos de nuevo un campo misterioso y desconocido que sería el teatro virtual. Y todas las dimensiones de ese espectro, y si la reposición es o no es, o si lo que se está haciendo hoy día a través de Zoom es o no es, qué sé yo. Entonces yo creo que es un tema súper interesante en esa discusión. Finalmente nosotros lo tuvimos que resolver de una manera muy poco ortodoxa, pero que nos hizo sentido, y en el fondo habilitamos como 3 grandes unidades, y dentro de esos son 23 campos. Es un trabajo que la universidad también acogió muy bien y que el medio teatral chileno acogió muy bien, así es que también lo pongo un poco a disposición, a pesar de que yo no trabajo ahí, los puedo contactar con las personas encargadas en este momento del archivo, y podría ser interesante también discutir respecto de este tema en términos de cómo lo hemos podido ir resolviendo, justo por lo que decía también Ezequiel, o lo que decía Carlos, ¿verdad?, también Cecilia, a propósito de las precarizaciones con las que hemos tenido que luchar, y que me doy cuenta y agradezco profundamente poder compartir en tanto latinoamericana, ¿verdad?, esa historia como de precarización, de trabajar con alambrito y alicate para darle vuelta a la cultura y al teatro en Latinoamérica. Y eso es también un canto político que si bien es una deuda de los estados, también creo que nos constituye, y eso es bueno de escucharse, de compartir. Eso quería decir. Muchísimas gracias por esta invitación, y pongo a disposición también el trabajo de la Escuela de Teatro para las próximas oportunidades. Muchísimas gracias, María Angélica. Verónica Ríos nos comenta por el chat: creo que sería importante que todas las bibliotecas, reservorios y centros de documentación puedan aunar fuerzas para conseguir sistemas de catalogación que nos permitan una catalogación colectiva entre los centros de documentación y las universidades de artes, como por ejemplo el COA. Es sumamente importante y que se encuentra olvidado. Gracias por este encuentro y esperemos que esta situación de pandemia nos permita evolucionar tecnológicamente también. Bueno, en realidad a este comentario tendría que contestarlo Jorge, que está como técnico oculto, pero contesto en su lugar, y si después se anima él que tome la palabra. El Ministerio de Cultura de la Nación tiene un nuevo proyecto, como ya tuvo en el pasado, pero ahora tiene un nuevo proyecto de unificar los registros de las bibliotecas, de todas las bibliotecas que dependen del Ministerio, con el sistema COA, y por lo tanto está planificando una capacitación para todos los bibliotecarios en COA, que Jorge ya ha empezado, creo que la semana pasada, así que hacia el COA la biblioteca del INET va. Y lo mismo está haciendo un nuevo sistema de registro. Tenía antes el sistema CONAR y Memorar, que eran sistemas propios del Ministerio de Cultura, al cual todos los otros museos o archivos podían adherirse,
y de hecho en el pasado se habían adherido muchos museos, tanto públicos como privados, de ámbitos públicos, no del ámbito nacional del Ministerio de Cultura, que ya estábamos todos incorporados, sino públicos, por ejemplo, provinciales o municipales, y privados, pero se discontinuó con esta tradición de la administración pública de poner en marcha proyectos y con los cambios de gestión poner en marcha nuevos proyectos. Ese proyecto, la gestión pasada se discontinuó, y ahora hay un nuevo proyecto que involucraría un programa como Access, en el cual podemos también compartir con otras instituciones y no solamente estar cerrados en el área del Ministerio de Cultura. Bien. Un comentario nada más quería hacer. Se habló mucho de la explosión de las memorias institucionales, también las memorias individuales por parte de los y las artistas, también de la generosidad que surge a partir de la pandemia y toda la digitalización impuesta de circulación de los materiales. Y también quiero destacar la generosidad por parte individual, en el caso de bibliotecarios o bibliotecarias que no cuentan con esos materiales dentro de la institución, pero deciden escanear esos materiales y compartirlos con los y las investigadoras, y que es un gesto enorme que nos permiten seguir trabajando, y lo celebro, y bueno, en el caso de la UNA, que ha sido quien también ha colaborado mucho en esto, así que nada, eso quería comentar. No sé si hay más preguntas, estamos un poco en horario, nos podemos quedar un poquito más si necesitamos, no hay ningún problema, lo bueno es que no nos echan del espacio. Después, bueno, en el chat nos están comentando, gracias por el encuentro, gracias a todos, un gusto compartir esta actividad. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o hacer una pregunta. Hola, Yo Lía. aprovecho para contestarle a Edgar, perdón, que sí, que tenía toda la razón. Él estaba en el link de una página de Facebook antigua del INET que no funciona, y le pasé el link de la correcta. Sí, quería decir también, hola, soy Jorge, el que fue operador y que tuvo esta tarea que realmente no es para mí, no estoy muy preparado. Hice lo que pude, discúlpenme, sobre todo Cecilia, perdóname. Y bueno, sí, quería decirle a Natalie y a todos los bibliotecarios que todavía no tienen el COA, que es un programa muy interesante, Natalie y Verónica, habíamos quedado en encontrarnos y empezar a compartir. Y bueno, parece que es un programa muy, muy amplio en sus posibilidades, pero también algo complejo como para instalar, por eso hay que hacer un curso, y en la CONAVIP están pensando en hacer un curso para cultura. Bueno, nada más, muchas gracias a todos por participar, y bueno, nada. Salió perfecto, Jorge. Gracias, Jorge, salió todo perfecto, muy Gracias, bien. Jorge. Y no podés abandonarnos, faltan 2 más. Gracias a todos. No, salió todo muy bien, bueno, algunas dificultades técnicas de internet y demás, pero bueno, lo que sucede en estos tiempos de pandemia. No, invitarlos a la próxima, que esperemos que sea, lo vamos a enviar por mail, pero está proyectada para el 20 de octubre y va a ser sobre, en vez de sobre centros de documentación en pandemia, sobre la investigación teatral en pandemia, y nuestro proyecto es invitar a los directores de institutos de investigación especializados en artes escénicas a participar de la mesa. Exactamente, y sí algo que me dijo Jorge que avisara, que estaba funcionando bien el Facebook y todas nuestras redes sociales. Bueno, agradezco nuevamente a los y las expositoras y expositores de esta mesa, y los esperamos para el próximo encuentro, y gracias también por invitarme a moderar esta mesa que fue sumamente interesante. Buenísimo, Bueno, excelente. yo pido un aplauso para los expositores. Bien, Muchas gracias a todo el INET por invitar, y a Lía, a Laura, a Jorge, a todo el... Gracias.
Les agradezco por la invitación que nos hicieron aquí desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Fue muy interesante el tema. Ojalá que la próxima vez podamos participar más activamente y les podamos aportar en el tema de la investigación. Les agradezco. Muchas gracias. Saludos y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Adiós, gracias. Luego.